Siguiendo la trayectoria de Abraham en la Biblia. Video número 102. Siguiendo la trayectoria de Abraham es una serie de videos donde se detalla lo que la Biblia enseña acerca del patriarca Abraham. Desde el capítulo 11 de Génesis hasta el capítulo 25. Se detalla, versículo por versículo, comenzando en el capítulo 12. En este video de hoy, vamos a estar meditando acerca de Génesis 19:33 de la Biblia, y también acerca de Génesis 19:34, comenzando con Génesis 19:33. Génesis 19:33, dice: Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor, y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Génesis 19:33. Los detalles de Génesis 19:33. En este versículo, los hechos que se describen, ocurrieron una noche, al poco tiempo de retirarse Lot a dormir esa noche, después de tomar mucho vino alcoholizado que le dieron sus dos hijas. Parece que el vino había generado un grado alto de alcohol. Cuando el alcohol del vino había causado una gran embriaguez en Lot, la hija mayor de Lot, se acostó al lado de su padre, sin que éste sintiera cuando ella se acostó con él, ni cuando se levantó, debido a la embriaguez en el cuerpo de Lot. Puesto que, en este caso, no intervino ningún evento milagroso, es lícito que tratemos de usar la razón y el entendimiento para analizar e imaginar cómo pudo suceder este hecho, atendiendo al sentido común. Que en el estado en que se encontraba Lot, bien ebrio, soñoliento o dormido, hasta el punto que no sintió, ni se dio cuenta que alguien se había acostado al lado de él, no tiene nada de extraño. Ni tampoco que Lot no se enterara cuando la hija que se acostó al lado suyo, abandonó el hecho de dormir de Lot. Esto es fácil de comprender y de imaginar. El estado de conciencia de Lot estaba tan disminuido por el alcohol, y tal vez sus ojos cargados de sueño, hasta el punto que Lot no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Génesis 19:33 nos trae la siguiente pregunta: ¿puede una persona ebria realizar el acto sexual y no ser consciente de lo que hace? Antes que todo, debemos admitir que no poseemos conocimientos médicos ni científicos que puedan garantizar una buena respuesta. Quizá ninguno de nosotros ha experimentado en su propia carne, ni conocido de cerca los efectos que son capaces de producir ciertas drogas como el alcohol. Por tanto, solo podemos hablar de lo que escuchamos y apoyarnos en el sentido común. Ingerir alcohol produce distintos estados de adormecimiento mental, dependiendo de la cantidad ingerida, de la edad de la persona y de las reacciones individuales ante la droga, que no son iguales para todos. Por eso, no sería imposible que Lot realizó el acto sexual en un estado de embriaguez, que con el sueño disminuyeron sus niveles de conciencia, impidiéndole despertar, al menos, en el grado que le hubiese permitido ser suficientemente consciente. Recordemos que la situación de Lot, en estas escenas, la planearon sus dos hijas. De esto se entiende que ellas tenían algún tipo de conocimiento acerca del asunto. Es mucho más fácil imaginar que, aunque a lo largo de la noche hubiese tenido algún momento de mayor conciencia, él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Aunque la Biblia no lo dice expresamente, está implícito que él no recordó nada de lo que había pasado mientras dormía, debido a los efectos del alcohol, lo cual sucede con mucha frecuencia. La Biblia no describe con detalle cómo transcurrieron las horas mientras Lot dormía, sino que se limita a decir que él no se enteró cuando ella se acostó ni cuando se levantó. Lo cual no tiene nada de extraño, pues Lot estaba no solo dormido, sino embriagado, y en esas condiciones, fue muy fácil para su hija introducirse en la cama donde estaba Lot, y salir, o levantarse de la misma, sin que él se diera cuenta. Eso es bastante frecuente entre parejas que no se van a dormir ni se levantan a la misma hora. No tienen por qué enterarse de la presencia del otro, si caen en un dormir lo suficientemente profundo. Y en el caso de Lot, afectado por una gran dosis de alcohol. A la vista de estos argumentos, quizá podamos entender el relato como una evidencia más de la fidelidad e inspiración de la Biblia, que describe los eventos y las situaciones como realmente sucedieron. A lo que este versículo se refiere, no se supone nada fuera de lo normal.
Un asunto distinto sería que su hija procuró relaciones sexuales con su padre, a fin de obtener procreación, o que el grado de conciencia que tenía Lot fuese o no fuese suficiente para enterarse de lo que le hacía su hija cuando realizaba el acto de procreación, puesto que la voluntad y conciencia de él estaban sensiblemente disminuidas. Fácilmente pudo no recordar nada al despertar al otro día. Podemos emplear nuestra imaginación y pensar que su hija logró provocarle la eyaculación de tal manera que Lot, al otro día de su borrachera, pensaría que estuvo soñando. Génesis 19:8 declara que las hijas de Lot no habían conocido varones, eran vírgenes. Esto haría más dificultoso la copulación. En cualquier caso, tampoco es un estado de conciencia increíble, que no se pudo dar con relativa facilidad. La situación de aislamiento en que se encontraba Lot y sus hijas, con la mentalidad propia de la época, que consideraba imprescindible la descendencia, junto con el profundo sentimiento de que toda mujer debía de ser madre, fueron los condicionantes que impulsaron a la hija de Lot a buscar descendencia a través de su padre. En principio, no pretendemos calificar moralmente las acciones de la hija de Lot, ni la del propio Lot, que, al parecer, no fue responsable de lo que hizo. Primero, porque no hubo intención en él, ni provocó, ni buscó en ningún momento, acostarse con sus hijas. Segundo, porque lo que realizó fue con su conciencia sensiblemente disminuida, por estar bajo los efectos de una droga con la potencia del alcohol. Ese alcohol no se obtuvo de la noche a la mañana. Hubo que plantar sembrados de uvas, y esperar que aparecieran uvas ya maduras, para que generaran alcohol al fermentarlas. ¿Qué tiempo entonces permanecieron las hijas de Lot, esperando para procrear hijos a través del padre de ellas? Nosotros solo podemos imaginar estos detalles. Por otra parte, para poder juzgar estos hechos, no lo podríamos hacer desde el concepto moral de la humanidad del siglo XXI, sino que debemos situarnos en la época y en el contexto en que sucedieron. Según la Biblia, Lot vivió unos 2000 años antes de Cristo. El mundo estaba poco poblado para entonces, porque no muchos años antes, un diluvio universal había reducido el número de habitantes del planeta a solo los que componían Noé y su familia. A lo que habría que añadir las circunstancias particulares que atravesaba Lot y su familia, ya que, por orden de Dios, había tenido que huir, recientemente, para refugiarse en los montes. Hasta aquí con Génesis 19:33. Ahora vamos a meditar acerca de Génesis 19:34. Este versículo dice: el día siguiente, dijo la mayor a la menor, he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra, y duerme con él, para que conservemos descendencia de nuestro padre. Génesis 19:34. Los detalles de Génesis 19:34. En este versículo se repite la escena de Génesis 19:32, donde la hija mayor de Lot invitó a su hermana menor a dar de beber mucho vino alcohólico al padre de ellas. Puesto que la hija menor de Lot siguió el consejo de su hermana mayor, al día siguiente las dos damas emborracharon de nuevo a Lot, hasta el punto que Lot perdió el sentido, y esta situación la aprovechó la hija menor para dormir con su padre, y así ella salir embarazada de él. Existe la posibilidad de que una de las dos hermanas, o tal vez cada una, tuvo que repetir la acción de emborrachar a Lot, hasta que cada una sintiera que estaba ya embarazada del padre de ellas. La Biblia no da este detalle, pero no siempre sucede que una mujer salga embarazada, desde la primera copulación con un hombre. Las hijas de Lot debieron haber nacido en Sodoma, y también crecieron en esa ciudad. Es posible que ellas supieron de casos en Sodoma, donde mujeres jóvenes llegaron a tener hijos de sus respectivos padres. Recordemos que Sodoma era una ciudad excesivamente perversa, no solo en el área de la homosexualidad, sino en diferentes aspectos de la vida. Pues se ve también que, después de vivir entre los reprobados sodomitas, aún después de las hijas de Lot pecar horriblemente, ellas no tuvieron el menor remordimiento de haber tenido relaciones sexuales con el padre de ellas, teniendo en cuenta que ellas lo hicieron de una manera engañosa. En el Nuevo Testamento de la Biblia, vemos que Jesucristo transformó agua en vino para luego ser tomado, en Juan 2:1-11 de la Biblia. Hay muchos otros ejemplos en la Biblia que exteriormente
pueden implicar el permiso del consumo de vino. Sin embargo, todos esos versículos están definitivamente interpolados en la Biblia. A decir verdad, el vino está prohibido en claros términos en todas las Sagradas Escrituras, cuando es tomado en desmedidas. Efesios 5:18 en la Biblia, dice, no se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Pues las bebidas alcohólicas en exceso es dañina, como cualquier otra ingestión en exceso. Según se ha observado en los últimos versículos, es la hija mayor quien daba instrucciones a la hija menor, de lo que había que hacer para lograr el embarazo de cada una de ellas. Es la mayor a quien se le ocurrió esta desagradable idea, es ella quien dio el primer paso, y quien persuadió e instruyó a su hermana menor. No sabemos cuántos años era menor, pero podemos pensar en que sí era muy jovencita, pues no tuvo el valor y carácter para no aceptar la propuesta de su hermana. Y si no era mucho más joven que ella, uno puede pensar que estaba familiarizada con estas acciones, que posiblemente ocurrían muy enseguido en Sodoma. Como dijimos, estas dos jóvenes nacieron y crecieron en Sodoma. Es muy interesante que se hayan mantenido vírgenes, según vemos en Génesis 19:8. Que su padre y su madre hayan cuidado ese aspecto, donde, en una ciudad como Sodoma, era difícil de lograr. Esto es algo asombroso, y aún más en la juventud, que es cuando, debido a la falta de experiencia, está más alta la tendencia a corromperse. Hoy en día, esto sucede con la juventud, la cual se deja guiar por el que gobierna las fuerzas de maldad que están en el aire, y que todavía actúa por medio de los que desobedecen a Dios, ver Efesios 2:2. De ahí es que vemos jóvenes en ciudades grandes, que están perdidos en las drogas, que han abandonado a sus familiares, y viven en las calles. Todos estamos de acuerdo en que las hijas de Lot cometieron incesto, al idearse la manera de tener sexo con el padre de ellas. Pues semejante caso como este, hoy en día sería muy grave. Recordemos que Lot y sus dos hijas fueron los únicos que quedaron vivos de todas las personas que vivían en Sodoma. Esto da que pensar que, si estas tres personas fueron las únicas que merecieron ser dignas de perdonar, cuán pecaminosos eran todas las demás personas, aunque ya tenemos una idea de esto, pues sabemos que, entre otras cosas malas, los de Sodoma se sodomizaban, y los gomorritas, de Gomorra, debieron ser pecaminosos, casi igual que los sodomitas. En realidad, no está muy claro cómo el anciano padre de las dos jóvenes, estando borracho y dormido, pudo cumplir sus funciones de varón con sus dos hijas, y engendrar. Pues veremos que ellas dieron sendos hijos a Lot. Tal vez la función sexual de los hombres de aquella época se extendía al doble o al triple de los hombres actuales. Mas, en Génesis 19:31, vimos que la hija mayor de Lot dijo a la otra, nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra, que entre a nosotras, conforme a la costumbre de toda la tierra. Abraham, el tío de Lot, tuvo su primer hijo, a los 86 años de edad. Su segundo hijo lo concibió, a los 99 años de edad, y después que murió su esposa Sara, Abraham tuvo 6 hijos más, con una segunda esposa. Esto tal vez justifica el hecho de que Lot, siendo un anciano, fácilmente embarazó a las dos jóvenes. Hoy en día, podemos ver ciertas consideraciones morales, donde la manera de las dos hijas de Lot para conseguir sus objetivos, sigue siendo usada en la actualidad. En los tiempos modernos, normalmente, los perpetradores son varones. Para esto, las víctimas son drogadas para anular la voluntad de ellas, y así obtener de ellas lo que desean. Algunos maleantes aún usan ciertas tácticas para lograr los adversos propósitos con las víctimas. Pues, estas personas perversas investigan primero cuáles son los deseos más oscuros de sus víctimas, y luego se dedican a proveerles esos deseos, hasta que se hacen dependientes del proveedor. Luego éste presenta condiciones a las víctimas, para que éstas puedan satisfacer el lado oscuro vicioso. Que Dios bendiga a usted ricamente.